Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué gusto saludar a los hermanos que nos están viendo ahora a través de YouTube. Un saludo especial para todos los miembros de la congregación que, bueno, hoy no pudimos estar teniendo nuestra reunión en persona debido a factores ajenos a nuestra voluntad, por supuesto. Pero bueno, estamos ahora con este vivo en YouTube para que podamos comunicarnos y también estar orando juntos, meditando en la palabra del Señor, pensando un poquito en lo que nos espera estos días que vienen. Ha sido una semana bastante interesante con algunos cambios bruscos de la temperatura, tuvimos calor, tuvimos frío, tuvimos mucha lluvia, tuvimos algunas incidencias, lamentablemente para algunos lugares del país, un poco trágicas también, incluso con la pérdida de alguna vida en algún departamento como Salto, por lo que por supuesto les invito, hermanos, a que estemos orando y presentando al Señor a todas estas familias que sufrieron pérdida de sus bienes materiales, que han tenido que, bueno, en pocas horas pensar en tener que empezar todo de nuevo. No ha de ser fácil seguramente. Yo me pongo en lugar de esa gente y no salgo del asombro, ¿no? De que en un momento se te termine tu casa, se te termine todo por lo que trabajaste. Debe ser durísimo, pero bueno, excepto cuando se pierde una vida, las cosas todas se pueden recuperar. Como siempre decimos, las personas están por encima de las cosas. Y bueno, hay que orar mucho por todas estas familias que han sido damnificadas. Piensen que solamente en la ciudad de Salto se dice que hay alrededor de unas 1000 familias afectadas, bastante complicado con el temporal. Así que estemos orando también porque en otros países como Chile, Brasil, Argentina también han habido inundaciones y gente, mucha gente sufriendo también por la misma razón. No dejemos de orar por la gente que está en Venezuela con este terremoto que dejó consecuencias catastróficas, y no dejemos de orar por aquellos que viven en el lugar donde ahora están cayendo las bombas, ¿no? La guerra, la gente que vive en la pobreza, la gente que está en los países más difíciles de vivir en el mundo, como en África, como en parte de Asia, donde incluso en estos días tenemos la triste novedad de que la persecución religiosa contra los cristianos continúa de forma absolutamente violenta y desenfrenada. Así que estamos orando mucho por nuestros hermanos africanos, especialmente en Nigeria. Estamos orando mucho por nuestros hermanos chinos, que incluso en estos días un pastor estuvo detenido, preso, por causa de que el gobierno chino irrumpió en su reunión de culto y lo llevó preso. Gracias a Dios fue liberado, pero esto muestra que hay una persecución tenaz y sistemática contra la fe cristiana en el mundo oriental, y que aquí en el mundo occidental, aunque sea más solapada, más aparentemente tranquila, existe también esta persecución, es más ideológica, es más mediática, pero bueno, también existe y nosotros la hemos experimentado. Así que estemos orando mucho. Yo les desafío a que en este momento, como una forma de llevar a la prueba lo que estamos diciendo, oremos y oremos juntos. Allí donde están, en su casa, busquemos la forma de cerrar nuestros ojos y ponernos en la presencia del Señor. No se distraigan con el celular, no se distraigan con lo que está pasando a su alrededor, porque capaz que hay gente festejando porque ganó España, o otros que están llorando porque perdió su cuadrito. Pero no importa, la cuestión es que nosotros no nos distraigamos de lo que estamos haciendo, que es, en este momento, los invito a orar. Oremos juntos en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad preciosa que nos has preparado a través de esta red social, de poder compartir con los hermanos de la congregación este tiempo de oración, de adoración, de alabanza en tu presencia. Y a pesar de que no podamos estar juntos físicamente, lo estamos en este momento en el Espíritu, mientras oramos juntos. Ponemos en tus manos, Señor, no solo nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, sino también, Señor, a todos nuestros hermanos en la fe, en cualquier parte donde ellos se encuentren, y que son víctimas de la persecución, que están pasando por momentos malísimos, que están viviendo en un lugar donde hay tragedia, que están viviendo en un lugar donde hay hambre, donde hay necesidad. Los que viven, Señor, justamente en esos lugares donde hay guerra, que a pesar de la guerra no renuncian a su fe, que a pesar de las dificultades no renuncian a su fe, que siguen firmes, que siguen caminando con Cristo, que siguen creyendo y confiando en tus promesas. Nosotros también, Señor, queremos tener esa fuerza, ese valor de seguir adelante a pesar de lo que pase. Y a veces, Señor, nuestras dificultades nos hacen sentir el peso, la carga de un mundo, Señor, que nos rechaza, que no comprende tu amor, que no comprende
tu gracia y tu misericordia. Oramos para que las personas, Señor, que están del otro lado, que no entienden, que no comprenden, que persiguen, que atacan, también sean tocadas por tu Espíritu, para que se convenzan, se den cuenta de que lo que hacemos, Señor, de lo que hace la iglesia, es llevar el mensaje de Cristo. Y que este mensaje, Señor, de Cristo que nosotros queremos y estamos predicando, pueda llegar a mucha gente, que pueda llegar a más y más personas cada día. Es lo que más deseamos, es lo que más amamos, es lo que anhelamos con todo el corazón. Pido por cada hermano de la congregación que está ahora prendido en esta transmisión, Señor, visita su casa, visita su hogar, allí donde está. Si está enfermo, restáurale su salud. Si tiene problemas económicos, suple la necesidad. Si hay, Señor, alguna razón de su corazón para estar triste, para estar angustiado, quita esa angustia y libera su corazón para que haya paz. Quiero pedirte especialmente, Señor, por la vida de Carlos Núñez, que está en Montevideo en este momento internado, aguardando una operación de su corazón, nuestro vecino de toda la vida. Oramos por él, Señor, para que le des la oportunidad de recuperarse. Y si le das esta oportunidad, si es este milagro, Señor, que él pueda entender que tú tienes un propósito en su vida, que él pueda comprender que esto lo permitiste para que él se acerque a ti y te conozca y sea una bendición en tus manos. Oro también por su hermano Alexis, oro por ellos, Señor, para que tengan tu gracia y tu fortaleza y tu bendición. Oro, Señor, por lo que sea que tenga que pasar, lo que haya estado pasando en estos últimos días en algunos de los hogares de mis hermanos, debido a la mucha lluvia, a la tormenta. Nosotros a veces, Señor, vemos como algo terrible que nos gotee un poco de agua, que el viento nos sacuda algún arbolito, y vemos, Señor, la tragedia que sucede en otras casas, en otras familias, y nos damos cuenta que lo nuestro no es nada. Te pedimos por esas personas que han tenido que pasar por momentos difíciles, y nosotros ser agradecidos de que tenemos la bendición tuya, Señor, de que nos has guardado, de que hemos sido, Señor, permitidos de vivir en paz. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por aquellos que hoy están enfermos en un hospital, pasando por un mal momento. Una oración especial por la tía Clara, que está completando una edad muy avanzada, con más de 90 años. Pedimos por ella, Señor, para que le des la fortaleza y la salud que necesita. Oro por mamá, Señor, que también, estando en Montevideo, ha estado pasando por quebrantos de salud. Oro por Fernanda, por Luis Eduardo. Pido para que la familia sea consolada, sea fortalecida, Señor, que recupere pronto su salud mi mamá. Oro para que mis hermanos que están mirando ahora, Señor, y escuchando ahora, sean bendecidos. Bendice a Julia, bendice a Marta, bendice, Señor, a su familia, bendice, Señor, a su esposo, al esposo de Julia, a sus hijos, a su nieto. Bendice, Señor, también a mi hermana Marta, a Camilo, que están prendidos también allí, a Pablo y a Luciana, Señor, y a Agustina. Oramos, Señor, también por Sebastián y por Sara, y también por nuestro querido nieto, Señor Tomás. Oramos por la vida de Abraham y de Elizabeth, pidiéndote, Señor, que tu bendición los esté alcanzando, por Horacio y por María, que también a ellos los alcance tu bendición, Señor, que los toques con todas las bendiciones del cielo. Oro y bendigo, Señor, la vida de mi esposa Isabela, la vida de Benjamín allá en Rincón, Señor, también bendice a cada uno de los que integran esta familia, de los que integran esta congregación, de los hermanos que son parte de nuestra vida y que han sido parte en tantas oportunidades, habiendo pasado por tantas dificultades y que aún permanecen fieles y firmes en su corazón. Padre, oramos y te pedimos, Señor, que nos des la gracia y la oportunidad para poder solucionar los problemas que tenemos adelante. Tú, Señor, seguramente vas a abrir los caminos y vas a poner los recursos que hacen falta. Oro también por la vida de Manuel, Señor, nuestro hermano que está pastoreando desde Montevideo a muchas personas, que ha estado trabajando, Señor, y también sintiendo en su corazón un fuerte llamado a servirte con amor y con alegría en esta etapa de su vida. Bendice a su esposa, nuestra hermana Shirley, y a sus hijos, cada uno de ellos, Señor, los que están en Brasil, los que están en Uruguay. Bendice, Señor, con todas las bendiciones del cielo. Te lo ruego para honra y gloria de tu nombre, y estoy seguro, Señor, de que en este momento estás visitando y tocando a cada uno de los que están mirando y escuchando en este momento nuestra participación. Te pedimos en el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Me gustaría que estemos meditando en la Escritura, ¿no? En la palabra del Señor. Y ahí tenemos en el zócalo que está aquí, ahí, estamos poniendo el versículo bíblico que queremos compartir con ustedes en esta noche. Así que vamos a aquellos que tienen su Biblia a mano, ¿sí? O si usan la Biblia en el celular, pero que no se distraigan, ¿no? Me gustaría que estemos abriendo
este pasaje del libro de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor, un par de versículos, y quiero compartirles esta meditación, lo que el Señor puso en mi corazón. Ahí, como ven, titulamos el mensaje de hoy, Cuidado con los charlatanes. Estamos en una época donde lamentablemente la facilidad que tenemos para comunicarnos, ¿no? Como estamos haciéndolo ahora, nosotros no acostumbramos a ser vivos muy seguido, ni tampoco lo hacemos para predicar tan abiertamente, porque creemos que la iglesia tiene que tener el contacto físico. Los creyentes necesitan no relaciones virtuales, sino relaciones reales. Y nos parece maravilloso que podamos tener la oportunidad de comunicarnos, de compartir palabras, de orar, de escuchar a la gente, de ver sus mensajes. Es lindo, pero no puede suplantar jamás ninguna tecnología, ningún tipo de artefacto podría suplantar jamás al calor humano, a las personas. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él fue una persona de cuerpo presente, Él fue una persona que se acercó a la gente cara a cara, que tocó, que acarició, que abrazó, que saludó, que besó, como hijo, como hermano, como amigo, a sus propios discípulos, a la gente con la que trató. Y esto es lo que no se puede perder jamás. Está muy bien, la tecnología nos ayuda a estar cerca cuando estamos lejos, pero no puede suplantar nunca el abrazo de un padre a un hijo, no puede suplantar nunca el beso, no puede suplantar nunca el calor humano, las conversaciones, las charlas personales, viéndonos a la cara, uno al otro, porque ustedes me están viendo a mí, pero yo, claro, no puedo estarlos viendo a ustedes, aunque hay otras tecnologías, ¿no?, que permiten que uno pueda ver al otro mientras habla. Igual así no es lo mismo, ¿no? Verte en una pantalla no es lo mismo que verte personalmente. Conversar contigo, sentir el aire que respirás, saber que estamos en la misma habitación. Y eso es lo que hace la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, además de ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, se reúne, y cuando se reúne hay algo especial que no se puede emular, ni se puede comparar, ni se puede suplantar, ni se puede sustituir con ninguna tecnología. Bienvenida a la tecnología, nosotros la usamos, nos parece maravilloso, nos parece buenísimo, pero hermano, usted sabe que hay que tener una relación personal. Dios no es un Dios tecnológico, nuestro Dios es un Dios real, y es un Dios personal que trata con nosotros, con cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, desde adentro de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, permanentemente, y no debemos desacostumbrarnos al trato personal con la gente. Repito, me parece bien, estamos usando la tecnología ahora, sin embargo, no tenemos por costumbre y queremos conservar, queremos mantener las relaciones humanas en el lugar que tienen que estar. Es en el calor de la relación viva, real entre las personas. Muy bien, dejando de lado este pequeño preámbulo, el apóstol San Pablo, y por eso quiero hablar de tener cuidado con los charlatanes, ¿no? Porque hay personas que te hablan mucho por estos medios, que te van a llenar de cosas por estos medios, pero vos no lo vas a conocer personalmente, no lo vas a tratar personalmente, no vas a conocer cómo es su vida en verdad, no vas a tener la oportunidad de conocer su testimonio realmente. Entonces hay mucho cuidado que tener cuando se trata de a quién damos oído, a quién nosotros seguimos tan fácilmente. Necesitamos entender la importancia que tiene en la enseñanza bíblica y cristiana la palabra de Dios como nuestro más importante elemento, la palabra de Dios como lo han comparado muchas veces los propios apóstoles, ¿no? Como Pablo, que nos decían que la palabra de Dios es como un ancla, ¿no?, que nos permite estar firmes, seguros en el puerto, o estar en el puerto seguro, que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que ella es en sí misma más poderosa que todas las palabras de los hombres. La palabra de Dios, ella no necesita que nosotros la sostengamos, la palabra de Dios se sostiene por sí sola. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y esta palabra es la que nosotros necesitamos prestarle atención, no tanto a lo que dice la gente o interpreta la gente, sino a lo que ella nos dice literal y textualmente. Si bien es cierto que en la Escritura hay pasajes, hay algunos escritos en el Nuevo Testamento que nos parecen un poco
liberados a la interpretación, es decir, que hay cosas que se pueden interpretar de una manera o de otra porque aún no han sucedido, ¿no? Como pasa con el libro de Apocalipsis. Muchas otras está clarísimo, muy claro en la Escritura, que no deben interpretarse de otra manera que como están escritas, es decir, literalmente. Y mayormente lo que dijo Jesús y mayormente lo que dijo Pablo y lo que enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento tienen ese sello de ser cosas muy claras, concretas, con bases firmes en las enseñanzas del Antiguo Testamento, de lo que el pueblo de Israel aprendió a través de los siglos en el trato divino, de la inspiración del Señor en toda la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús y de los apóstoles que dejaron estos mensajes tan poderosos. Pablo escribe en su carta a los Colosenses estas palabras tan fuertes que dice en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe, miren qué interesante, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si algo nos deja claro el Nuevo Testamento, de principio a fin, de Mateo a Apocalipsis, es que la figura central, la persona más importante de todas, es Jesús. Jesús es el centro de todo, Él es la autoridad, Él es el Señor, como se lo nombra muchas veces, con mayúscula, es decir, la palabra Señor en ese contexto histórico en el que vivió Jesús, en la época en que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, la palabra Señor tenía una implicancia muy particular. Señor era dueño, dueño de todo, y se escribía con mayúscula la palabra cuando se expresaba al máximo Señor, al más importante de todos, que para los romanos era el César, el emperador. Para los cristianos Jesús es el Señor, Él es el emperador de todo, Él es el dueño de todo, Él es el amo y Señor de nuestras vidas, Él es aquel que nos compró con su sangre derramada en la cruz de Calvario, por eso le podemos decir a Él Señor, dueño de nuestra vida. ¿Por qué decimos esto? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados que nosotros teníamos que pagar con nuestra propia vida, y no sería suficiente, por muy bien que nos portáramos, que lográramos hacer un solo mérito para que el Dios nos perdonara nuestros pecados. Pero Jesús dio su vida para que nosotros tengamos perdón. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y Pablo estaba persuadido de que había en su tiempo, como lo hay hoy, imagínense, si en los tiempos de Pablo, que no existía tecnología de comunicación o comunicacional como hay hoy, no existía ni siquiera un invento como la imprenta, que llegó varios siglos después, para que se pudieran imprimir libros y hacer obras escritas para que la gente pudiera estar informada, etcétera, etcétera. Imagínense qué difícil que era en ese tiempo, ¿no? Que uno pudiera compartir enseñanzas y compartir enseñanzas profundas o doctrinar a la congregación, a la iglesia del Señor en ese tiempo era más complicado por no existir medios de comunicación. Sin embargo, también habían charlatanes, también había gente que intentaba de algún modo convencer a otros de algo mediante la charlatanería, mediante, como Pablo lo dice aquí, filosofías o huecas sutilezas. Cuando vamos a hacer una pequeña separación, filosofías se refiere a pensamientos liberales que había en la época de Pablo, como por ejemplo, habían grandes escuelas filosóficas entre los griegos. Unos 300, 400 años antes de Cristo comenzó este movimiento filosófico griego que se volvió muy popular, que siguió afectando al Imperio Romano durante 300 años más, que luego se incorporó también al cristianismo a través de algunos de los padres de la iglesia primitiva, en épocas, vamos a hablar de 450, 500 después de Cristo, que ingresaron al pensamiento cristiano muchas corrientes filosóficas griegas y que hoy todavía se siguen enseñando en las universidades. Así que no estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos de filosofías. Estamos hablando de modos de pensar, modos de pensar. Así es como se puede definir filosofías, modos de pensar.
¿eh? Entonces estos modos de pensar que existían en la época de Pablo tenían algunas cosas que eran realmente ridículas, como por ejemplo la idea de que Dios era todo, por ejemplo, ¿no? Una filosofía enseñaba que Dios era todo. Una piedra podía ser Dios, un árbol era Dios, la luna era Dios, el sol era Dios, las nubes era Dios, todo era Dios. Esta idea era muy común y se considera hoy panteísmo, ¿no? La idea de que todo es Dios. Y habían otras filosofías entre los griegos, ¿no? Que rechazaban este, a esta y que ponían a otras por importancia, y habían incluso grandes peleas entre las escuelas filosóficas. Y Pablo nos dice que nosotros no tenemos que dejarnos desviar de nuestra atención de la persona de Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios, es decir, todo lo que es Dios está en Jesús. Y no podemos desviar nuestra atención de Jesús por oír lo que dice cierta filosofía, ¿no? Sobre si está en una nube, si está en un palo, si está en una piedra, si está en el mar, si está en la tierra. Un viejo coro que cantábamos en la iglesia decía, mi Dios donde quiera está. Si lo buscas en la tierra, si lo buscas en el mar, si lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Sí, es cierto, Dios está en todas partes, pero una piedra no es Dios. ¿eh? Un poco de agua no es Dios. Dios no es ninguna cosa creada. Él es el creador. Así que Pablo dice, no se dejen engañar por ninguna filosofía. Las filosofías tienden a llevarnos a irnos en pensamientos, en abstracciones, en teorías de que cómo será, de que cómo fue, de que cómo pudo haber sido, de que si tenemos 100 millones de años y si son solo 5.000, si en realidad el mundo fue un Big Bang o si en realidad... Bueno, todas estas cosas que hemos escuchado hasta el hartazgo y que no terminan de convencernos por una simple razón. No hay una sola prueba de que estas cosas tengan algo de asidero o de razón. Entonces, claro, por ahí Pablo tenía también estas mismas discusiones con muchos de estos filósofos. Recordemos que el apóstol Pablo, en su viaje misionero, la Biblia nos narra en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles que él pasa por la ciudad de Atenas, donde había escuelas filosóficas muy fuertes como los estoicos, los epicúreos y otros movimientos, y que discutían todas estas cosas, y Pablo estuvo entre ellos discutiendo con ellos sobre quién era Jesús y lo que vino a hacer. Basta uno leer ese pasaje del libro de los Hechos para entender por qué Pablo aquí en la carta a los Colosenses insiste con que los creyentes debemos mirar con atención a Jesús, a nuestro Señor, y no dejar que nuestro corazón sea desviado o la atención nuestra sea desviada a las filosofías, a las formas de pensar que cada uno quiere tener y que algunos quieren imponer. Nosotros no necesitamos imponer el pensamiento cristiano, solo necesitamos predicarlo. El que convence al pecador de su pecado no es el predicador. El que convence al pecador de su pecado no es la teología cristiana, no es que porque yo le diga a alguien que crea va a creer. Pero eso es trabajo del Espíritu Santo. Imperceptible a la vista, imperceptible al oído, imperceptible a los sentidos humanos, el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad y Dios actuando entre nosotros, se mueve, trabaja, y es el que al final, después que nosotros predicamos, proclamamos el Evangelio, habrá de convencer o no a alguien de sus pecados para que se vuelva a Cristo. Pero los creyentes que ya tenemos el Espíritu Santo, debemos caminar en la certeza de que conocemos la verdad. No estamos lidiando con una filosofía hueca de una religión muerta de hace 3.000 años. Estamos hablando del Dios vivo. Estamos hablando de la verdad de Cristo, la cual nos hizo libres de nuestros pecados y que nos ha hecho vivir en paz con Dios desde el día que le conocimos. Así que, hermano, no se deje desviar por charlatanes. Gente que le quiere hacer creer a usted que para estar bien con Dios usted tiene que vestir de tal manera, o tiene que usar el pelo de tal manera, o comprar en tal lado, y que si compra esto no es de Dios, y que aquello es de Dios, y que lo otro no es de Dios, y todo no es de Dios, y hay de gente de todas clases con filosofía, ¿no? Filosofía, esa es su filosofía de vida. No está en la Biblia lo que ellos dicen, pero lo dicen, y quieren convencerte. Bueno, allá ellos, pero nosotros tenemos que mirar a Cristo. Pablo dice que tenemos que entender que en Él nosotros estamos completos. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo. ¿A quién tenemos que ir a preguntarle? ¿Al filósofo chanta que sale por internet? No, le tenemos que preguntar al Señor. Le tenemos que consultar a la verdad de Él. Y la verdad de Él nos ha quedado escrita en la Biblia. La palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar y redarguir. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Pedro dice
que ella fue inspirada por el Señor, que no es de interpretación privada, es decir, que no es que para que cada uno se la reciba como se le antoje. Hay que interpretar la Escritura a la luz de la Escritura. Hay que ver que Dios no dice una cosa hoy y mañana dice otra. Entonces, ¿qué suele suceder con la gente charlatana? Eso, dicen una cosa hoy, otra mañana, y después cambian. Y tenemos a estos que ven el futuro y que dicen que el mundo se termina ahora. Hoy vi algo que me asombró. Alguien diciendo que hoy, 19 de julio, iba a haber un gran cambio, una hecatombe, no sé qué cosa. Bueno, estamos ya a las 20, a ver, estamos a las 20:34. Bueno, che, charlatán, me parece que te equivocaste, porque hasta ahora no pasó nada. Hasta ahora no se terminó el mundo, hasta ahora no hubo una hecatombe, hasta ahora no vino Jesús a buscarnos, así que no sé qué estás inventando, querido amigo. Deberías arrepentirte porque lo que estás haciendo es pecar. Dios no te mandó que hablaras esos disparates. Y estamos llenos de charlatanes. La verdad es que estamos llenos de charlatanes y cansados de escuchar charlatanes baratos y caros, porque están los baratos, que son gente que no tiene recursos, que lo único que tiene es un celular y se pone a hablar bolazos, y tenemos gente que tiene la tecnología al pie de su obra, de su trabajo, y que nos llena con sus imágenes bonitas hechas con ChatGPT o qué sé yo, qué otra tecnología de inteligencia artificial. Sin embargo, no obran por la mano de Dios y no es el Espíritu Santo el que está obrando, sino un lavado de cerebro, y eso no es bueno. La Biblia no nos enseña a lavarle nosotros el cerebro a nadie, sino a enseñar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo, el que trató con nosotros y convenció nuestro corazón de nuestros pecados, convenza al mundo de sus pecados. No es trabajo del predicador convencer al pecador de su pecado, eso es obra del Espíritu Santo, amigo. Es obra del Espíritu Santo, hermanos, y tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra, dejar que Él trabaje. Orar por la vida de aquel a quien le estamos predicando, sí, por supuesto, lo hacemos todos los días y no dejemos de hacerlo jamás. Pablo dice, no miren a estas cosas, no miren a los charlatanes, no miren a los que filosofan respecto a las cosas de la fe. Él dice que miremos a Cristo, que andemos en Él, que estemos firmes en Él. Y también nos dice que alejemos nuestros corazones no solamente de las filosofías, sino también de las huecas sutilezas. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo Pablo escribe esta carta a los colosenses, había cierta dificultad en la iglesia con algunas personas que sutilmente intentaban meter en medio de la congregación cristiana ideas o pensamientos o costumbres o actitudes que se oponían radicalmente a las enseñanzas de Jesús y a lo que Dios quiere. Entonces Pablo quiere dejar en claro que también esto es algo peligroso, ¿no? No podemos nosotros tampoco escuchar a los que vienen con sutileza. Viste que a veces sucede, yo qué sé, a veces las enseñanzas de Jesús son muy claras. Por ejemplo, Jesús dijo que nosotros no debemos odiar, que por el contrario, en vez de odiar tenemos que perdonar. Pero ahí están los que introducen sutilezas a veces y nos quieren pintar el odio de un color bonito. Entonces nos justifican que el odio se puede tener porque, bueno, no sé, porque es muy horrible lo que te hicieron, qué sé yo. Y entonces le damos razón al corazón humano malvado para que triunfe y creyendo que estamos oyendo algo bueno, resulta que le estamos dando el oído a una sutil enseñanza, pero que no deja de ser una enseñanza diabólica, porque el que enseñó el odio no es el Señor. El Señor nos enseñó a amar, incluso a nuestros enemigos, y perdonar a nuestros enemigos, y bendecir a los que nos maldicen, y orar por los que nos persiguen. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero a veces caemos en la sutileza de algunos que, con mucha inteligencia, porque no son tontos, con inteligencia, intentan convencernos con sutileza, diciendo, no, pero fíjate, que esto no puede ser, si te hicieron eso. Y están estos que reinterpretan las cosas y dicen que Jesús, cuando dijo que hay que poner la otra mejilla, no quiso decir que hay que poner la otra mejilla. Vos perdoname, amigo, pero vos eras muy teólogo de lo que vos quieras, pero no sabés nada de Dios. No lo conocés al Señor, no conocés lo que está escrito en la Biblia. Si la leyeras en serio, te darías cuenta que esta enseñanza de Jesús no se respalda en una interpretación de las ideas de los griegos, se respalda en la enseñanza del amor de Dios. Y Dios es amor, y su amor es tan grande que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir en la cruz. ¿Por qué ahora nos permitiría que nos venguemos de alguien? No, el Señor no quiere que nos venguemos de nadie. Pablo dice que nosotros no tenemos derecho a vengarnos, que debemos dejar lugar a la ira de Dios. No se venguen ustedes mismos, amados, dice Pablo, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque el Señor es el que ha dicho,
Mía es la venganza y yo pagaré. Dios es el que sabe lo que hace. Nosotros no tenemos derecho a ningún tipo de venganza. Pero algunos vienen con esa sutileza, ¿no? Como justificando que vos te podés vengar, que vos te podés enojar, que vos tenés derecho de esto, derecho del otro. Está todo bien, pero ¿sabes qué? No está en la Biblia. En la Biblia se nos enseña que nosotros debemos tragarnos nuestros derechos y someternos a la voluntad del Señor. Hacer lo que Dios quiere, no lo que yo tengo derecho, ni mucho menos lo que yo quiero. Eso es lo que significa cuando Jesús dice que hay que tomar la cruz y seguirle. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y sí, yo tengo derecho a hacer determinadas cosas, pero el Señor me dice que me niegue a mí mismo, que yo no haga lo que quiero, sino lo que Él me enseñó. Y Él me enseñó a perdonar. Él me enseñó a amar. Él me enseñó a ser paciente. Él me enseñó que tengo que dejar de lado las cosas que a Él lo ofenden. Y por más sutil que sea el enemigo, tenemos que estar atentos, ¿no? Pablo dice que tenemos que estar atentos para no caer en esas cosas. Algunos incluso enseñando este tipo de cosas que no provienen de la verdad de Dios, que no son, según Pablo dice, no son según Dios, sino según tradiciones de los hombres. No vienen conforme a lo que enseñó Cristo, sino que son tradiciones de los hombres y son rudimentos del mundo. Tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. También eso está presente en este mensaje. Es decir, los charlatanes también se llenan de estas cosas. De las costumbres del mundo, ¿verdad? Ahí entra la cuestión de la cultura. Y siempre me gusta compartir con ustedes, hermanos, ustedes lo saben, los que me conocen bien saben, que siempre les digo lo mismo. La cultura no es buena ni mala, siempre y cuando ella no interfiera en mi relación con el Señor. Si la cultura dice que yo tengo que besarle los pies a un muñeco, que tengo que adorar a otro que no sea el Señor, entonces esta cultura para mí es pecado y yo no la voy a tener en cuenta. Y esto puede a muchos parecerle maravilloso, pero a nosotros nos ofende. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente negarnos a esto, simplemente negarnos, porque esa es la enseñanza de Jesús, que no participemos de las cosas que sabemos que han traído desgracia a la humanidad. Y la idolatría es un pecado que ha traído desgracia a la humanidad a lo largo de toda su historia. Y entonces nosotros no podemos participar de los ídolos, de adorar a nadie más que no sea el Señor. Y esta es una realidad que está presente en el tiempo de hoy, donde acabamos de terminar un día hoy, y la adoración de la gente ya no es solo en la religión, no es que la gente solo adora estatuas como antiguamente, ¿no? Hoy están adorando a un hombre que el pobre tipo está ahí corriendo atrás de una pelota, adorándolo como si fuera un dios. Y le llaman Dios a uno que se murió. Yo no sé qué Dios es ese si está muerto. Bueno, debe ser así para ellos, pero ¿sabe qué, amigo? Esto es algo terrible. Para nosotros es una ofensa. Ofendemos a Dios cuando entramos en estas corrientes de pensamiento, convirtiendo el fútbol, no sé, digo el fútbol porque es lo que está en boga hoy, ¿no? Pero digo, el fútbol o las carreras de caballos o el juego por internet o los juegos de PlayStation, lo que usted me quiera nombrar, lo convertimos en un ídolo, lo hemos vuelto una costumbre y pensamos que no tiene nada de malo porque, bueno, no es estrictamente un ídolo pagano de una religión, pero es un ídolo tuyo. Te saca tu tiempo, tu amor, tu dedicación a Dios. Le estás dando todo lo mejor de tu vida a algo que no es el Señor. Y esto no está bien, amigo. No está bien, hermano. Tenemos que empezar a reflexionar que para muchos esta forma de culto al deporte que se ha formado en los últimos tiempos y que además encierra cosas muy oscuras, como la corrupción por el dinero, etcétera, etcétera, todas estas cosas se han convertido en los nuevos destructores de la humanidad. Y necesitamos nosotros como cristianos volver a la verdad de las Escrituras, volver a la senda antigua, volver a Cristo como nuestro Señor, que Él sea el Señor y centro de nuestras vidas, y no dejarnos convencer por estas corrientes de pensamiento del mundo, ni tampoco por aquello que Pablo llama rudimentos, es decir, las cosas más antiguas, más primarias, más primitivas, ¿no? Que algunos hoy están tomando la naturaleza como única referencia, como único norte de su vida, ¿verdad? Y quieren regir su vida por reglas de la naturaleza. Y déjame decirte que las reglas de la naturaleza no van a funcionarte, amigo, porque vos no sos como el resto de la naturaleza. Vos estás por encima de la naturaleza. El ser humano fue creado por Dios para ser el rey de la naturaleza, el señor de la naturaleza, el señor de la creación. Y todo lo que está en la naturaleza del mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor está sujeto a otras leyes
que no nos pueden afectar a nosotros. Por ejemplo, el pez grande se come al chico. Entre los seres humanos no nos comemos unos a otros porque uno esté más débil. Eso es algo animal y eso pertenece a la naturaleza. Entonces no podemos vivir como viven los animales en la naturaleza. Y algunos quieren introducir hoy ese pensamiento en la iglesia cristiana también, con pensamientos de que hay que vivir con la naturaleza, de que se come esto, no se come aquello, que si huevo sí, que si carne no, que si chancho, que si gallina, que si avestruz, que si mulita, que si... Pues Pablo resumió la cosa muy clara. Él dijo que nosotros no tenemos que comer aquello que sabemos que fue sacrificado a los ídolos, pero dice que lo que se vende en la carnicería comamos sin preguntar. Y que yo sepa, en la carnicería se vende carne. Así que no sé de dónde sacan algunas filosofías modernas, algunas religiones modernas y que se llaman de cristianas, la idea de que hay que comer solo pasto. No sé, vayan y vean de dónde lo sacaron, pero no está en la Biblia, no está en la Biblia, porque tanto el pueblo de Israel como los cristianos del Nuevo Testamento comían lo que se les ponía por delante, dando gracias, como dice la Biblia, al Señor por lo que era el alimento que podían tomar, y punto. Pero ahí vienen esas cosas, ¿no? Son rudimentos del mundo, son los rudimentos de la vieja vida, de la gente que vuelve atrás. Los hijos de Dios viven confiando en Dios y le dan gracias a Dios por lo que tienen y por lo que no tienen. Miren que nadie los engañe, ese es el gran asunto. Miren que nadie los engañe. A veces uno tiene la tendencia a pensar, me ha pasado a mí a lo largo de mi vida como creyente, en algunos momentos pensar, guárdame Señor, guárdame de esto, guárdame de aquello. Y sabe, Dios es bueno y nos guarda. Dios es bueno, nos permite que haya ciertas cosas milagrosas, ¿no?, en nuestro camino, como personas que aparecen en nuestro andar, circunstancias milagrosas que nos suceden, que nos guardan del mal. Es cierto, a mí me ha pasado. Pero también ha habido circunstancias en las que me di cuenta, después de pasar por algunas cosas tristes, negativas, dolorosas en mi vida, de que no era Dios el que me tenía que guardar. Era yo el que tenía que guardar mi pensamiento, mi corazón, guardarme, cuidarme de lo que estaba haciendo, para no ofender a Dios, para no pecar, porque yo ya sabía lo que estaba escrito y no presté atención. Entonces a veces nos gusta esa idea de que Dios nos guarde, pero tenemos que aprender que Pablo dice, guardaos, es decir, cuídense ustedes. Somos nosotros los que nos tenemos que cuidar de los charlatanes. Somos nosotros los que nos tenemos que cuidar de la gente que viene con filosofías huecas. Somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestro corazón de no escuchar tradiciones de hombres basadas en cuentos de la naturaleza. Somos nosotros que tenemos que atesorar, valorar la palabra de Dios como lo que ella es, palabra de Dios. Recuerden las palabras de Jesús. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Si habrá que entender lo que significa eso, ¿no? El cielo y la tierra, el mundo que conocemos va a desaparecer, pero lo que Jesús dijo va a permanecer. Y ahí está nuestro gran secreto para estar firmes en nuestra fe. Aferrarnos a las enseñanzas de Jesús, vivirlas en nuestro diario vivir y no apartarnos de ellas ni por sutilezas, ni por filosofías, ni por enseñanzas que vienen de la naturaleza, ni por charlatanes que nos quieren convencer de que lo nuestro es pasado de moda, ¿no? De que hay que darle lugar a la cultura. Todo bien, le daremos lugar a la cultura y lo que pueda resultar, como se dice, antiguo, lo podemos pintar de color más claro, pero la verdad no se pinta, la verdad es lo que es y ella no cambia, no muda, es siempre la verdad porque viene de Dios. Y esto es un absoluto, indiscutible. Él es Dios y la verdad es la verdad. Y negro es negro y blanco es blanco y al que no le guste es su problema. Pero estas son las cosas como son. Para nosotros cristianos, la verdad viene de Dios, no de los hombres, no de la filosofía, no de la naturaleza, no de la creación, sino del Creador. Así que nos vamos a afirmar en esa verdad. Pablo lo dice en el siguiente versículo, ¿no? En el versículo 9 dice, porque es en Cristo que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, está en Jesús. No está en Pedro, no está en Juan, no está en mí, no está en el predicador más famoso, en el apóstol no sé quién, no está en ninguno de estos que vienen con la conversa por internet, bla, bla, bla. En ninguno de ellos está la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en Cristo. Cristo es Dios. Él es Dios. A Él tenemos que honrarle, a Él tenemos que adorarle, a Él tenemos que servirle, a Él tenemos que amarle, a Él le debemos todo.
Así que nosotros en Él, dice Pablo en el versículo 10, estamos completos, ¿bien? Porque Él es la cabeza, Él es el que está por encima de todos los gobiernos, de todos los principales, de todos los principados, de todas las potestades. En Él nosotros lo tenemos todo. No necesitamos las filosofías huecas de los hombres, no necesitamos los charlas baratas, charlatanes, estos llenadores de palabras. Necesitamos estar firmes en Cristo. La iglesia de hoy no necesita ningún iluminado, tiene a Cristo, tiene la luz. Él es la luz del mundo, en Él está la verdad que necesitamos, en Él está todo lo que nos hace falta. Recordemos a Pablo hablando en otra de sus cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que tenemos que vestir toda la armadura de Dios. Pero antes de hablarnos de la armadura de Dios, Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y en quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor. ¿Y dónde está la fuerza del creyente? En el poder del Señor, no en mi poder. No en el poder de mi oración, ni en cuánto canto, ni en cuánto pongo de plata, ni a cuántos le hablé. El poder del Señor. El Señor es el que tiene el poder y nosotros tenemos que estar firmes en Él. Porque dice Pablo, cuando todo se termine, si estamos firmes, estaremos bendecidos. Tenemos que vestir la armadura de Dios, claro. Tenemos que estar preparados. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, les ruego, por amor del Señor, que tengan mucho cuidado con los charlatanes. Cuidado con los charlatanes. No se dejen convencer ni por filosofías, ni por huecas sutilezas, ni por la cultura reinante, ni por las ideas de la naturaleza. Aunque uno en la naturaleza puede encontrar cosas muy bellas y inspiración, porque al mirarla podemos decir, como decía el salmista David, ¿no? David dijo algo maravilloso al mirar la naturaleza. Él dice, al contemplarlo, ¿no? Al contemplar esa naturaleza maravillosa creada por Dios, él dice que desde el cielo y hasta el cielo tú eres Dios. Esa era la inspiración de David. Y no tenemos que negar la inspiración de Dios en la naturaleza, no la negamos, pero la naturaleza no es Dios. Es solo eso, lo que Él creó. Y lo creó para nosotros, para que nosotros lo podamos disfrutar, no para que lo destruyamos, sino para que en ello seamos edificados y podamos mirar a Él y darle gracias. Amigo, amiga, por amor de Dios, abra su corazón a la palabra, búsquese una Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Y no lea la interpretación de hace 5 días, lea la palabra de Dios. Cuanto más antiguo sea el texto que usted pueda leer, mejor, ¿sí? Mejor. Porque hoy día, lamentablemente, con todo esto de la tecnología, también se deforman las palabras, se desfiguran las palabras, se tuercen las palabras y las cosas empiezan a decir otra cosa que nunca dijeron. Y la verdad, a mí me huele mal. Me huele mal que lo que siempre fue negro ahora empiece a ser blanco. Me huele mal que todo lo que siempre fue claramente visible y palpable, ahora solo hay que sentirlo. Me parece, además de ridículo, muy malo y muy peligroso. No dejemos que nos convenzan, no dejemos que nos cambien el pensamiento. Jesús vino para salvarnos, ya lo hizo cuando murió en la cruz. Ahora nuestro único deber mientras estemos en esta tierra es amarle, honrarle, caminar con Él y compartir nuestra fe con otras personas. Bueno, me gustaría en este momento orar con ustedes. Los que están prendidos a la transmisión, vamos a orar. Y después los que estén ahora conectados, déjennos su pedido de oración. Para quienes quieran hacerlo y nos estén mirando por internet, les dejamos un número para que puedan comunicarse con nosotros: 099-796-555. 099-796-555 por pedido de oración. Si usted necesita ayuda de Dios en este momento, si te han andado revolviendo la cesera los charlatanes, yo te invito a que te comuniques con nosotros con mucho gusto. Vamos a orar por ti. Nosotros no te queremos convencer de nada. Te vamos a mostrar lo que dice la Escritura, porque ella es a la que nosotros obedecemos. Ella es la que juzga nuestros actos. Ella es la que nos dice por dónde tenemos que ir. Y no nos convence absolutamente ningún charlatán, ningún filósofo, ningún hombre culto de la era moderna. No nos va a convencer de lo contrario. La palabra de Dios es nuestra única
y vela y dirección en nuestro barco. Él es el que lleva la voz cantante. Así que les invito a orar ahora. Oremos juntos, cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de estar juntos este rato a través de internet, compartiendo con los hermanos, con las hermanas que van siempre a la iglesia, este tiempo de meditación en tu palabra. Danos la gracia a través de tu Espíritu Santo de siempre poder ver con claridad a tu palabra, que la luz de tu Espíritu nos alumbre constantemente para que nosotros, Señor, permanezcamos firmes. Porque como dice tu palabra, si alguno cree que está firme, tiene que mirar que no se caiga. Yo quiero estar firme en tu verdad, Señor. Quiero estar firme en ti y en tu verdad. Por lo tanto, miraré a tu palabra y deseo de todo corazón que mis hermanos que están ahora orando conmigo miren a tu palabra, que miren a ti para ser alumbrados por ti, Señor. Que tu Espíritu trate también con ellos, con cada uno de ellos, y les dé la fortaleza y la sabiduría que necesitan para lidiar con sus cosas diarias, porque hay que seguir viviendo, hay que ir a trabajar mañana, hay que lidiar con la familia, hay que convivir con el esposo, con la esposa, con el padre, con la madre. Las luchas vendrán, las dificultades vendrán, y yo creo, Señor, que tú estás en medio de todas nuestras dificultades, siempre, siempre a nuestro lado, ayudándonos y sustentándonos por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, para que sea capaz de ver más allá de lo que ven los ojos y de ver más allá, Señor, de lo que se percibe a simple vista. Que mi hermano, mi hermana pueda ver con profundidad en tu palabra y encontrar en la profundidad de tus verdades, las verdades que alumbren su corazón, que alumbren su vida, para que ame, para que sea capaz de, mientras que esté sobre esta tierra o mientras que estemos sobre esta tierra, seamos capaces de vivir con honestidad, con fidelidad al Señor. Padre, te rogamos por aquellos que hoy están caminando en el error, por aquellos que viven en sus pecados y que sus pecados más grandes son la codicia, la avaricia, por la cual su mente ha sido cegada, su corazón ha sido cegado y están, Señor, en el camino del error como Balaam, siguiendo, Señor, por una recompensa, enseñando mentiras y engaños a las almas. Te ruego, Señor, por esas personas para que se den cuenta, para que abran sus ojos, para que se vuelvan a ti, para que se arrepientan y tú les perdones, Señor. Oro por aquellos que han sido confundidos, por aquellos que han estado, Señor, perdiendo el norte, por aquellos que sin saber qué hacer, se han aislado, se han quedado solos, se han apartado de todo, han negado haberte conocido o se han enojado, Señor, contigo por lo que les pasó. Oro por los que están heridos, oro por los que están lastimados, oro por los que están, Señor, pasándolo mal. Te ruego que tu mano los alcance y los toque. No dejamos de orar, Señor, por cada uno de ellos. Te pido que en esta noche, Señor, estés también visitando a las personas por las que te pedimos al comienzo de esta transmisión, especialmente a Carlos Núñez, Señor, que te ruego que lo visites allí en el hospital, que la operación que está planificada para él salga todo bien. Si tú quieres hacer un milagro y que no se opere y que esté bien, que así sea, pero que sea, Señor, para que él lo pueda entender y testificar y volverse a ti. Y así, Señor, ser bendecido por ti. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, guarda sus vidas, sosténles en tu mano, prospérales en todo lo que hace falta, bendice a los que están trabajando y tienen un trabajo y a los que están sin trabajo que se le abran las puertas. Yo te ruego, Señor, para que en todo, tú estés obrando, porque tú eres el todo en cada uno de nosotros. Sin ti nosotros no somos nada, sin ti no tenemos nada y nada tendría sentido sin tu presencia. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Amén y amén, Jesús. Bueno, si estuviéramos en el culto, en la reunión donde estamos todos juntos, cantaríamos juntos, pero bueno, saben que cuando salimos por redes sociales no tenemos el tema de la música, es complicado, se nos censura, se bloquea porque no tenemos los derechos de autor de algunas canciones que nos gusta escuchar, pero bueno, si hubiera que hacer algún otro vivo en algún momento, vamos a planificar tener música en vivo para que podamos también cantar juntos al Señor. A los hermanos de nuestra congregación, el día martes tenemos el programa La Señal a partir de las 10 de la noche a través de 100.1 FM y también a través de la página de 100.1 FM, www.santaisabelfm.com.uy. Allí pueden escuchar la programación de la radio
por supuesto todo el día, pero nosotros salimos el día martes a las 22 horas, de 22 a 23, a través de 100.1 FM, con el programa La Señal, compartiendo también allí palabra de Dios y estando con el equipo de trabajo también de La Señal. El día miércoles, a partir de las 15 horas, la reunión de damas. Sara, que está encargada de la reunión, les puede, en el grupo de las damas seguramente va a estar organizando, para que se puedan reunir y compartir un tiempo también de oración. Y si Dios quiere, el domingo los esperamos en el culto, en la reunión de culto allí en el templo, en la calle Luis Valleverres, 1145, esquina 19 de abril. Allí está nuestra congregación. Con mucho gusto los esperamos para compartir allí palabra de Dios y estar orando juntos. Bueno, por aquí les estamos despidiendo. Que Dios los bendiga, queden en su bendición, queden en la paz del Señor, en su casa. Que todas las bendiciones de Dios caigan sobre cada uno de ustedes, hermanos. Nos vemos si Dios quiere. Si hay alguna necesidad, algo más, escriben por el chat del grupo de la iglesia y allí con mucho gusto estaremos orando y respondiendo. Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima con el programa La Señal del día martes. Y si hubiera oportunidad de volvernos a ver en algún vivo, lo haremos con mucho